del WhatsApp, avísenle, por favor. Así es, Bueno, ya está grabando. Gracias. Siguiente. Les decía, cambien por favor ese vector A por el vector R. Y por lo consiguiente, cada vez que ustedes vean la notación de R vector, significa que se está refiriendo al XY más YJ más ZK. Aquí es importante también hacer la siguiente aclaración. No solamente vamos a poder trabajar de manera abstracta, si ustedes gustan verlo así, o en términos de notación, un vector que pertenece a un espacio de n dimensiones. Recuerden que mientras decíamos que aquí el vector Y era el 1, 0, 0, el vector J era el 0, 1, 0 y el vector K era el 0, 0, 1, fíjense lo que pasa, y esto sí quiero evidenciarlo. En Rn, nuestro vector de entrada se representa, por ejemplo, con una X. Pero ahora no va a ser la X coordenada, sino va a ser el vector X. Esto, cuando nosotros estamos hablando de un vector que pertenece a un espacio de n dimensiones, es correcto. No nos espantemos, porque también pueden pensar, ¿cómo una coordenada la estoy utilizando como vector? Ojo, ojo, es simple notación y es posible. No tendría ningún sentido que si estoy trabajando en un espacio de 1000 dimensiones, pues le llame X, Y, Z, U, V, W, y una vez que se me acabó todo el alfabeto, continúo con X', Y', Z', y ya que se me acabó todo ese parentesco, comienzo con las biprimas, y así sucesivamente. No es práctico, no es funcional. Por lo tanto, podemos llamar ahora al vector X a X vector X y sus coordenadas quedarían definidas por X1, E1 más X2, E2 más así sucesivamente hasta XN, EN. Aquí era 2. ¿Cuál va a ser la única diferencia? Bueno, de la X1, X2 hasta la XN, pues toman el lugar precisamente de las constantes, como alfa 1, alfa 2, alfa n, o A1, 2 hasta AN, o como ustedes quieran llamarla. Las S, su subíndice me va a indicar el lugar del 1. Son también vectores unitarios, pero que pertenecen a un espacio de n dimensiones, o que forman la base de un espacio de n dimensiones. Y entonces esa E1 me indica que en la primera coordenada está el 1 y en las demás coordenadas están los ceros. Ay. La E2, por ejemplo, el 1 está en su segunda coordenada y los demás son ceros. Y la EN, el 1 está en la décima coordenada y todos los demás son ceros. ¿Verdad que no está así tan feo el asunto? Digo, podría estar peor. Bien. Profesora, ¿me podría Sí, repetir, por favor, el último vector donde se encuentra? el EN, Ajá. el 1 se encuentra en la enésima coordenada. Ah, ok, muchas gracias. De nada. ¿Algo más? Nada más. Ustedes pregunten, no se preocupen, recuerden, aquí nos dirigimos con mucho respeto y todas las dudas son importantes e interesantes. Bien, siguiente punto. Aquí estamos hablando de una representación para nuestros vectores como una combinación lineal. La siguiente es la que les está mostrando el archivo, en la que se recurre a los paréntesis y las comas. Nuevamente, tenemos la A como vector. Por favor, cámbienla. Otra vez, cuando estamos en R3, tenemos A vector igual a paréntesis, X, Y, Z. Por favor, esto debe de ser una R vector.
Es más correcto llamarlo de esa manera y es muy sano que lo vayan identificando desde ahorita de esa forma. Si ustedes se dan cuenta, la transición no es nada complicada. Quito los signos de suma o de resta según corresponda, los vectores unitarios, y eso lo sustituyo por paréntesis y comas, pero podrán observar que el valor junto con el signo de cada una de las coordenadas, pues es lo que se deposita dentro de esa vigna, esa terna o esos paréntesis y esa coma. Lo mismo va a suceder evidentemente para la representación con ayuda de los paréntesis y las comas para un vector que pertenece a un espacio de n dimensiones. Rescato el valor con todo y su signo de las constantes y las deposito dentro de esa notación. O sea que tampoco debiera de haber ningún problema. ¿O sí? ¿Algo hay ahí? No. Siguiente. Y quizás sea la representación más extraña precisamente de las tres, que podemos recurrir a la matriz renglón o a la matriz columna para representar a nuestros vectores. Y tenemos ahí claramente que en R3 está X, Y, Z. Ojo, mis niños, ojo. Si yo le pongo comas a este arreglo, estaría haciendo como una especie de híbrido entre la matriz y la representación con ayuda de una terna, por ejemplo. ¿Y por qué un híbrido? Porque ahí tiene la T de transpuesto. Entonces, cuidado con esa situación. O trabajamos la representación de paréntesis y comas, o trabajo la representación matricial, pero no puedo hacer una combinación porque estoy cayendo en una mala escritura, estoy escribiendo mal, estoy haciendo malas cosas. Si yo veo entonces de aquí en adelante una coma en las matrices, ¿qué creen que les va a pasar? Nos va a decir que está mal, porque es buena gente. Y además de decirle, adorable criaturita del Señor, ¿esto está mal? ¿La vamos a tener equivocada? Exactamente, un tachecito. Comienzo con un tachecito, termino con un tachezón, si ustedes siguen insistiendo. Entonces, cuidado, mis niños, mucho, mucho cuidado, por favor. Va a ser importante, como les comentaba, que nosotros vayamos creando conciencia, tanto de lo que escribimos, como de lo que resolvemos, como del resultado que obtenemos. Ya no va a ser una simple operación la que vamos a realizar y que en algún momento podamos comprobar, sino nosotros debemos de estar plenamente conscientes del desarrollo, de nuestro resultado y de lo que hacemos, ¿de acuerdo? Bueno, como buena matriz renglón y que tiene la T, puedo por lo tanto transponerla y la matriz se convierte en una matriz columna. Esta, de hecho, la matriz columna es a la que más recurrimos, como lo acabamos de ver, cuando vemos dependencia e independencia lineal o esta situación de conjunto generador. ¿Se acuerdan que teníamos ahí nuestro conjunto de 3 vectores con 3 coordenadas cada uno de ellos? Y para poder formar la matriz o el sistema de ecuaciones lineales que nos iba a ayudar a resolver el ejercicio, pues tuvimos que darle esa estructura, interpretar a cada vector como una matriz columna. Eso quiere decir, por lo tanto, que si, por ejemplo, yo recurro al vector, comencemos de una manera sencilla, vamos a ponerle V1 y trabajemos con el 3 menos 1, 5. Aquí lo estoy representando como una terna, pero también lo puedo representar como una combinación lineal apoyándome en los vectores unitarios y expresarlo como un 3i menos j más 5k. Pero además de eso, también puedo expresarlo como 3 menos 1,
5 transpuesto, es decir, una matriz renglón transpuesta, o como una matriz columna, 3 menos 1, 5. El brinco entre una y otra representación no debe de crearme ahorita ya ningún conflicto. O si la hay, les agradeceré que me lo indiquen, porque vamos a estar trabajando con estas notaciones de manera indistinta. ¿Vamos bien? Sí, profesora. Gracias. Muchas gracias. A ver, en lo que... Oye, vengo Yo tengo una rápidamente. duda, profesora. Sí, por favor. Por ejemplo, si nos pone un ejercicio con varias notaciones diferentes de los vectores y nosotros, ¿en qué resultado se lo tenemos que entregar? ¿En el que sea? ¿La Dos notación que sea? opciones. Bueno, tenemos dos situaciones. Una, a lo mejor yo solicito el resultado en una representación específica. Si fuese así, pues tendrían que aterrizar en ella, ¿no? Y si no hay ninguna restricción al respecto, si se les deja su libre albedrío, en efecto, como ustedes gusten. Ok, gracias, profesora. De nada. Ok, en lo que voy y vengo rápido, por favor, representen el siguiente vector de las tres maneras en las que haga falta. Vamos a ver, entonces, acuérdense, la fácil es ¿para quién es la fácil? Usted. Para usted. Para los asesores. No, para la profe, adorada, querida y bonita. Es menos. Ay, qué feo escribí, ¿verdad? Sí, cierto, cierto, cierto. Hasta yo misma lo reconozco. Vamos a ponerle 10. Voy y vengo rápido. E4 más 8, E5 menos 3, E6 y más 10, E7. Desde el momento en el que nosotros estamos trabajando con un vector que pertenece a un espacio de 4 dimensiones en adelante, ya utilizamos las Cs. Como matriz renglón, pues el 2, menos 1, 7, menos 5, 8, menos 3 y 10 transpuesto. Salud. De nada. Y como matriz columna, 2, menos 1, 7, menos 5, 8, menos 3 y 10. Claro, bien acomodadito, ¿verdad? No como yo. Ahora, la representación que menos vamos a utilizar nosotros es precisamente la de matriz. Pero les reitero una vez más, de vez en cuando es práctica, es útil, como sucede cuando yo pretendo demostrar dependencia o independencia lineal o conjunto generador, etcétera, etcétera. No está así tan feo, ¿no? Tan crítico el asunto. ¿Ok? Supongo que sí. Profesora, Mande. disculpe, ¿cuál dijo que era la matriz? Es que- Estas dos. Es esta es una matriz renglón y esta es una matriz columna. muchas gracias. ¿Sí? ¿No de qué? Acuérdense, matriz renglón. Ay. Matriz renglón. Por eso inclusive la T, no se les olvide. Y esta es una matriz columna. ¿Algo más? Ok. Bueno, si algo surge, me dicen, por favor. Siguiente punto. Va a ser muy, muy importante que nosotros, antes de proseguir, consideremos lo siguiente. Nosotros sabemos perfectamente bien que en R2, geométricamente hablando,
trabajamos con el súper famoso plano cartesiano, ¿no? Pues ya lo conocen de cabeza a pies. Saben perfectamente bien que está formado por dos ejes, en el que pues en la mayoría de los casos, si no hacemos otra distribución, pues el horizontal es el X, el vertical el Y, que si yo quiero representar un punto, su posición queda definida de esta manera. Sí, ¿verdad? Ya no tenemos mayor conflicto al respecto. Lo único que quisiera yo agregar es que a cada punto le puedo yo asignar un vector y a cada vector le puedo asignar un punto, siempre y cuando este vector tenga su comienzo en el origen, como lo estoy mostrando. Nosotros entonces, por consiguiente, debemos de entender que cuando me convenga yo puedo interpretar ese vector como un punto y cuando me convenga lo puedo interpretar como un vector. Pero reitero, siempre y cuando tenga su comienzo en el origen. Acuérdense, a cada punto corresponde un vector y a cada vector corresponde un punto, siempre y cuando éste comience en el origen. En R3, yo quise cambiar de color y no cambió. En R3, nuestro sistema de referencia, pues ya sabemos, es también el siguiente. Y si, por ejemplo, yo decido que este sea el eje X, este va a ser el Y y este va a ser el Z. Voy a definir y a representar el orden de mis ejes en un sentido contrario al que giran las manecillas del reloj. Si donde está la Y yo quiero poner X, de acuerdo. Pero entonces donde está la Z tengo que poner el y donde está la X tengo que poner el Z. ¿Sí ven cómo va rotando mi mano o bueno el lapicito? Sí, profe. Gracias. Bien. No es que esté mal que sigan un sentido contrario a las manecillas del reloj, pero es como si estuviésemos viendo por detrás a nuestro sistema de referencia, como cuando vemos a través de un cristal. Es eso lo que estaríamos haciendo y tan correcto, pues no lo es. Por convención, generalmente vemos las cosas de enfrente y así es como tendríamos que distribuir nuestros ejes. La idea es muy similar, ¿no? Si yo quiero colocar un punto e indicar su posición, pues me refiero al X, Y y Z. De igual manera, si mi vector comienza en el origen, pues entonces quedaría definido de esta manera. Y otra vez, es válida esa situación de que a cada vector corresponde un punto y a cada punto corresponde un vector siempre y cuando comience este en el origen. Ahora, por favor, otro detalle. Geométricamente hablando, ya no vamos a poder representar vectores en R4. Porque bueno, no sé ustedes, pero a mí me asalta la duda de entrada, ¿de dónde coloco ese cuarto eje? Tendría que formar un ángulo de 90 grados con cada uno de los otros tres, y entonces, ¿cómo le hago? Es más, mi referencia general tendría que seguir siendo las coordenadas cartesianas o rectangulares, o podría yo recurrir a otro sistema de referencia para representar ese R4, como por ejemplo una esfera. Si comenzamos a filosofar, híjole, verán que se torna un poquito peligrosa la filosofía. Bueno, ahora sí, si son tan amables, pegamos lo que resta de la hoja, que es lo que dice definición junto con magnitud, por favor.
Listo, profesora. Muchísimas gracias. Bien, ahora, la definición que tienen ahí es una definición de tantas. De hecho, hasta en el momento en el que comenzamos a leerla y nos dice, es un segmento de recta, pues nosotros podemos, como ya lo habíamos mencionado, hablar del origen de mi sistema de referencia, que por ejemplo, si es R2 es el 0,0 y para R3 el 0,0,0. Esto también es un vector y pues ¿cuál segmento de recta? Ahí si gustan ponerle, agregarle, aclarar, con excepción del origen del sistema de referencia, todo lo demás es un segmento de recta que tiene una magnitud, una dirección y un sentido. Yo no sé ustedes, pero cuando a mí me presentaron a los vectores, eso de dirección y sentido a mí me sonaba lo mismo. Y honestamente hasta pensé, ay, qué profesor tan sope, que no sabe que dirección y sentido es lo mismo. No, pues la sopa era yo, ¿verdad? Por supuesto, que yo no sabía que dirección y sentido era diferente. Lo primero, lo más sencillo en un vector es quizás el determinar justamente su magnitud, el tamaño. La magnitud de un vector se refiere precisamente al tamaño del mismo. Y si nosotros queremos calcularlo, pues entonces vamos a recurrir. En el caso de R2, pues a Pitágoras, ¿no? Ahí claramente nos están diciendo que en términos generales, pues esta magnitud la vamos a calcular obteniendo la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada una de las coordenadas que lo está formando. Si yo quiero trabajar un vector en R2 y obtener su magnitud, nosotros ya sabemos que está formado por las coordenadas XY y que por lo tanto su magnitud va a ser la raíz cuadrada de la suma de X cuadrada con Y cuadrada. Por eso es que les digo un pitagorazo. Veámoslo geométricamente hablando, miren. Aquí está. Aquí está, se nos forma el famoso triángulo rectángulo. Mi vector, si ustedes observan, pues es la famosa hipotenusa y entonces, ¿qué nos decía Pitágoras, no? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y ¡ay, qué inteligentes nos oímos cuando hablamos de esto! Cuando decimos esto tan de corridito. ¿A poco no impresionamos luego a las personas hablando de esa manera? Bueno, no. Este es mi vectora. ¿De verdad no están enojados? ¿Serio? No, ¿Verdad, profesora, ¿Verdad No, el osito profesora. bimbo? por el ¿Serio? osito bimbo se lo juramos. Ok, Así es. perfecto. Muchas gracias. Ya hasta me están haciendo dudar. Dije, estos niños están muy enojados el día de hoy. Pues, ¿qué habrá pasado? Está bien que yo, por mi culpa, no se hayan podido inscribir en la plataforma, pero ¿a poco se me enojaron por eso? Bueno, la magnitud de este vector, si ustedes observan, no tiene tampoco gran ciencia, ¿no? Lo único que hacemos es agregar una coordenada más. Y entonces nos quedaría un X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. Por lo tanto, y tal cual nos lo indica la forma general, pues dependiendo de cuántas coordenadas tenga yo formando a mi vector, será el número de veces que yo tenga que sumar, elevar al cuadrado cada una de ellas, posteriormente sumar, y a final de cuentas todo va a aterrizar en un número real al que le voy a sacar la raíz cuadrada. Siguiente ejemplo, más en concreto. Vayámonos con algo más en concreto. Si a nosotros nos piden calcular la magnitud, bueno, vamos a ponérselo así tal cual. Vamos a ponerle ahora el vector C. Y que sea 3 menos 1, 1. A ver, así rápidamente.
¿Cuál es el valor de la magnitud? Once. Muchas gracias. Raíz de 11, ¿no? Sería raíz de 11 y si somos muy formales, pues unidades lineales. Esta U es de unidades lineales. Detalle importante que quiero resaltar ahorita. Cuando nosotros elevamos al cuadrado cada una de las coordenadas que componen al vector, como sucedió en este caso, al elevarla al cuadrado, la cantidad pierde su signo y se vuelve un valor positivo. Eso quiere decir que dentro de esta raíz cuadrada no tiene por qué existir o no debe de haber. Digo, no sé si esté tan correcto esto, pero bueno. Números negativos. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque no no hay existen raíces raíces negativas. de números negativos. Exacto. Porque no debemos de tener raíces negativas. ¿Qué implicaría ello? Que tendríamos que trabajar con números complejos. Sabemos que cuando dentro de una raíz cuadrada hay un número negativo, eso nos obliga a trabajar con números complejos. Primera razón. Segunda razón, ¿una magnitud puede ser negativa o compleja? Peor aún. ¿No? No, exactamente. No. Y tercera razón. Aquí dice R2. Aquí dice R3. Y bueno, este sería un vector que pertenece a Rn. ¿Qué significan esas Rs? Reales. 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 Exactamente, exactamente, perfecto. Eso quiere decir que los complejos no están invitados a la fiesta. Y por lo tanto, si ustedes obtienen un valor complejo aquí, eso quiere decir que no lo hicieron mal, ¿eh? Lo hicieron bien mal. Profesora, me perdí un poco. ¿De dónde salió el 11? Permítame, ¿eh? Permítame tantito. Magnitud de C. Y entonces elevamos al cuadrado cada una de las coordenadas. 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Si usted observa, 3 al cuadrado nos da 9, menos 1 al cuadrado nos da 1, y el otro 1 pues nos da un 1 más. Y esto es lo que nos lleva al raíz de 11. Muchas gracias, profesora. De nada. ¿Algo más? Nada más. Sí, mis niños, entonces, no es que nosotros querramos ser mala onda con los complejos, pero si de por sí, conforme el tiempo avance, se van a dar cuenta que trabajar con puros números reales dentro del cálculo 2 ya tiene sus pormenores. Si a esto le quisiésemos agregar los complejos, ay, nanita. Ujú. Sí. Ok, perfecto. Bien. Si no hay ningún problema, les agradecería que lo dejáramos por hoy aquí. ¿Hay alguna objeción? Y ya nada más hacer los siguientes anuncios. ¿Tenemos objeciones al respecto? Si hay objeciones, yo me sigo hasta la 1. Digo, hasta las 2. Ninguna, profesora. No hay objeción. Ok, agradezco. Muchas gracias. Anuncios. Primero, pues van a tener un buen fin de semana con lo que respecta a cálculo 2, porque nada más van a tener una tareita pequeñita de 5 derivadas. Ujú. Hoy se supone que tienen que entregar 5 derivadas a sus asesores. Josué, ya paramos la